episodio número 2758. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios estamos alcanzando ya este miércoles 27 de marzo. Esperar en el descanso sabático de Dios. En esta semana estamos abordando la lección número 13. Espera en el Señor. Con el texto a memorizar de Salmos capítulo 27, versículo 14. Salmo 27, 14. Espera en el Señor. Esfuérzate y aliéntese tu corazón, espera en el Señor. Salmo capítulo 27 y el versículo 14. Durante toda esta semana hemos estado desarrollando este tema de espera en el Señor, y desde el pasado sábado domingo estuvimos abordando el tema de el llamado a esperar y cómo este asunto de lo que implora el pueblo de Dios, de lo que clama a una sola voz, es para que pueda esperar en el Señor. También en la parte del lunes estuvimos viendo la paz de un niño destetado y cómo el Salmo 131, en esos 3 versículos, apenas esos 3 versículos componen lo que es el Salmo 131, habla de la necesidad y a la vez de la paz que exhibe un hijo de Dios cuando se compara con un niño destetado de su madre. Lo que anhela el alma, estar con el Señor. También en la parte de ayer martes estuvimos viendo trayendo sus gavillas y cómo este Salmo 126 nos da la esperanza, la fuerza, y cómo esto se aplica para nosotros hoy, que no importa la situación, no importa la cautividad, no importa el sacrificio que haya que hacer, Dios dará con creces a cada uno de sus hijos todos los esfuerzos realizados. También hemos estado escuchando los poderosos comentarios de nuestro querido doctor y pastor Franklin Martí. En esta semana, como les había mencionado, él mandó 3 comentarios y ya hemos visto el primero en la parte del sábado domingo y el segundo en la parte de ayer martes. Para mañana jueves es que con la ayuda del Señor recibiremos el último, y también vamos a seguir desarrollando todo esto que hemos estado hablando. Para hoy, recuerden el tema esperar en el descanso sabático de Dios. Al final del programa estaremos compartiendo la vía de contacto de este ministerio, Audios de Bendición, con Omar Medina. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, ayúdanos, oh Dios, para poder aplicar completamente todo lo que hemos de aprender, y que seas tú el que nos ilumines para que de esa manera ni le añadamos ni le quitemos a la Biblia, sino que seas tú, oh Dios, el que imparta esta lección. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esperar en el descanso sabático de Dios. De inmediato se nos invita a leer el Salmo capítulo 92, Salmo capítulo 92, para responder a la pregunta: ¿qué 2 aspectos del sábado se destacan en este canto acerca del día de reposo? Acompáñame a la lectura de la santa palabra de Dios. Salmo capítulo 92. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche, en el decacordio y en el salterio, en tono suave con el arpa, por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras. En las obras de tus manos me gozo. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová.
muy profundos son tus pensamientos. El hombre necio no sabe, y el insensato no entiende esto. Cuando brotan los impíos como la hierba, y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Mas tú, Jehová, para siempre eres altísimo, porque he aquí a tus enemigos, oh Jehová, porque he aquí, perecerán tus enemigos, serán esparcidos todos los que hacen maldad, pero tú aumentarás mis fuerzas como las de búfalo, seré ungido con aceite fresco, y mirarán mis ojos sobre mis enemigos, oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. El justo florecerá como la palmera, y crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto, y que en él no hay injusticia. Escuché clarito que dijeron amén. Salmo capítulo 92, de una manera magistral, hemos escuchado todo lo que dice. Ahora sí, respondamos a la pregunta: ¿qué dos aspectos del sábado se destacan en el canto acerca del día de reposo? En primer lugar, se destaca el inmenso poder de nuestro Creador, de lo profundo, de lo sabio, de lo hermoso que es. Y por otro lado, también habla de la diferencia, cómo Dios hace florecer la vida de los justos, mientras que la vida de los impíos no es prosperada. Así que la alabanza a Dios por las grandes obras de sus manos y la descripción edénica de los justos señalan claramente a la creación, el primer aspecto que conmemora el sábado. El Salmo también ensalza al Señor por su victoria contra los enemigos como Dios de justicia. Y también refuerza aquí la segunda faceta del sábado, la redención del mal. Es decir, que de esta manera el Salmo 92 ensalza a Dios por un lado por su creación en el pasado y por sostener el mundo en la actualidad, y apunta a la esperanza final de la paz y el orden divinos por toda la eternidad. Así que el pueblo puede disfrutar del descanso sabático porque Dios es el Altísimo. Su posición superior en las alturas le da una ventaja sin igual sobre sus enemigos. Imagínate por este instante cómo Dios ve cuando nosotros nos reunimos, cuando le adoramos en el día de reposo, cuando le reconocemos como Dios supremo. Cuánto gozo trae al corazón de Dios, cuánto gozo también nos trae a cada uno de nosotros, y qué diferencia abismal contra nuestros enemigos, los cuales están afanados, están ocupados en seguir produciendo y trabajando como máquinas porque no paran. Inclusive, aquellos que dicen que guardan el otro día de reposo, supuestamente el domingo, no guardan ninguno de los dos, porque al final lo que hacen es que simplemente van a alguna congregación, pero luego siguen su vida como si nada ha pasado. Es decir, el que no guarda el sábado generalmente no guarda ningún día. ¿Y qué diferencia es poder disfrutar de ese descanso sabático? Porque estamos en la presencia del Altísimo, estamos morando bajo la sombra del Omnipotente. Sin embargo, aunque es el Altísimo, el Señor no duda en descender para rescatar a quienes lo invocan. La obra de la creación del Señor y sobre todo la redención de esa creación debería inspirar a la gente a adorar a Dios y amarlo. Yo escuché una vez que se dijo una frase que si todo el mundo hubiese guardado el sábado desde todo el tiempo hasta la fecha, nadie
podría ser ateo o no existieran los ateos. Si todos guardáramos el sábado, no existirían los ateos. ¿Por qué? Porque el sábado es el día para reconocer a nuestro Creador, para adorarlo, para poder tener esa inspiración, esa invocación de adorar a Dios, de estar en la presencia de Él. Porque a fin de cuentas, vivir en una creación caída, sin esperanza de redención, no es algo que nos entusiasme especialmente. Amamos, sufrimos, morimos, sin ninguna esperanza. Por eso alabamos al Señor, no solamente como Creador, sino también como Redentor. Y esa es la parte interesante del sábado, porque nos señala que todavía queda un reposo para el pueblo de Dios, tal y como lo dice Hebreos capítulo 4, y de verdad que es muy interesante ese texto, y por eso vamos a leerlo rápidamente. Hebreos capítulo 4, vamos a leer el versículo 3 en adelante. Noten lo que dice: pero lo que hemos creído, entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Entonces, si se dan cuenta, todavía la gente ha visto esta realidad, ha visto esta bendición, y algunos no la aprovechan. Algunos quieren seguir trabajando como robots y creyendo que la bendición que ellos exhiben viene de ellos y no de Dios. Pero la realidad es, como dice el versículo 9, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. O sea, nosotros tenemos que seguir el ejemplo de Dios, siendo Dios el creador, siendo Dios el que ni siquiera necesita descanso. ¿Por qué hace esto? Porque reposa para darnos ejemplo. Pasando a la parte del aceite fresco, esto transmite la idea de la renovada devoción del salmista por servir a Dios como su siervo reconsagrado. La unción con aceite se hacía para consagrar a personas elegidas como sacerdotes y reyes. Sin embargo, el salmista eligió una palabra hebrea inusual, balal, para describir su unción, que no representa típicamente la unción de los siervos de Dios, sino que denota la mezcla de aceite con otras partes del sacrificio. El uso exclusivo del balal por parte del salmista implica que éste desea presentarse a sí mismo como sacrificio vivo ante el Señor y consagrar todo su ser ante Dios, tal y como lo dice Romanos capítulo 12 y el versículo 1, Romanos capítulo 12 y el versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Así que de ahí es que se saca esta idea de cómo podría haberse interpretado mejor lo que pasó con David, aunque obviamente Romanos se escribe mucho después, pero le da como ese sentido, ese sabor de que el mismo David quería ser parte del sacrificio. No es sorprendente encontrar pensamientos acerca de la consagración en un salmo dedicado al sábado, porque el sábado es la señal de que el Señor santifica a su pueblo. Las imágenes de palmeras y cedros del Líbano representan al pueblo de Dios que cree en la fe y en la verdadera apreciación de los maravillosos propósitos y el amor de Dios.
Es decir, este asunto, esta idea de los Líbanos, esta idea de los cedros, esto está dando una idea de belleza, de admiración, como de propósito y de cómo el amor de Dios se manifiesta. Entonces el sábado es la señal del pacto eterno del Señor con su pueblo. Es un asunto de amor, de relación, de intimidad. Por lo tanto, el descanso sabático es esencial para el pueblo de Dios, porque lo capacita para esperar confiadamente en que el Señor cumplirá todas las promesas de su pacto. Se nos invita a leer, ¿verdad? Ya eso sería de tarea, que leamos nuevamente el Salmo 92 para entonces responder a las preguntas: ¿qué gran esperanza se nos ofrece allí? ¿Y cómo podríamos, incluso ahora mismo, consolarnos con lo que se dice? Bueno, la esperanza que ofrecemos, o mejor dicho, que se ofrece allí en el Salmo 92, es que el Señor nos va a dar la promesa, la maravilla, la bendición de poder estar ante su presencia para siempre, de poder admirar su obra, de admirar su creación, y a la vez Él nos promete destruir a todos nuestros enemigos. Así que podemos consolarnos con esa idea de que no importa cuán estresante sea lo que estemos viviendo en este mundo, nos espera algo mucho mejor. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido que esperar en el descanso sabático de Dios es algo maravilloso, que podemos recrearnos, que podemos gozarnos en la creación, pero que a la vez Dios promete darnos redención. Es decir, tanto la creación como la redención se encuentran en la adoración de Dios en el día de reposo. Por lo tanto, cada uno de nosotros debe hacer arreglos para disfrutar de esta bendición semanal. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, acompáñanos, oh Dios, para que cada día podamos contar con tu presencia. Sobre todo, ayúdanos, oh Dios, para poder disfrutar del sábado, que cada día podamos anhelar estar ante tu presencia, poder sacar ese tiempo especial para ti, pero que sobre todo ese día de reposo podamos hacer una fiesta grande en la que nada ni nadie nos aparte de tu amor. Que esto también se traduzca en una bendición para nuestras familias, para nuestros hijos, para nuestros padres, para todo el que nos rodea, oh Dios, incluyendo también te pedimos que incluso las personas que nos visiten puedan disfrutar de tu bendición. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere con la ayuda de nuestro Dios para este jueves, Dios mediante. La alegría llega por la mañana. Esto se va poniendo todavía aún más intrigante e interesante en el marco de esta lección número 13, Espera en el Señor, con el texto a memorizar de Salmo capítulo 27 y el versículo 14. Salmo 27, 14. Espera en el Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Espera en el Señor. Salmo capítulo 27 y el versículo 14. Así como lo habíamos señalado al principio del programa, compartimos la vía de contacto de este ministerio, Audios de Bendición, con Omar Medina. Pueden comunicarse vía WhatsApp al 484-838-8989, 484-838-8989 y también al correo electrónico omarmedina113@me.com, omarmedina113
113@me.com. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay paz. Hay paz.